Eh, el día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema de los límites. La vez pasada habíamos hablado un poco sobre las sucesiones, dejamos ahí como la idea de lo que era el límite de una sucesión, ¿cierto? Hoy vamos a hablar sobre los límites en términos ya de funciones, no de las sucesiones. Eso es lo que habíamos comentado en la clase anterior. Eh, la idea era mirar un poco el tema de los límites. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del límite de una sucesión, lo que decíamos era eh, algo como, por ejemplo, eh, hoy vamos a hablar del límite de una función alrededor de un punto. Sin embargo, pues quiero recordarles la idea del límite de una sucesión. Recuerden que, por ejemplo, en la clase anterior o en las clases anteriores, pues habíamos hablado sobre por ejemplo, la sucesión SN, bueno, SN no, SN es una sucesión, una serie, em, a su N. Habíamos dicho, por ejemplo, con la sucesión de carácter como esta, a su N igual con un término general a 1 sobre N, habíamos dicho que se representaba en la sucesión de los números reales en el orden específico. Entonces, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y así sucesivamente, le correspondía el 1, un medio, un tercio, un cuarto, 1 sobre 5 y en el término K corresponde 1 sobre K. Y si tengo un término, por ejemplo, como 100, pues tendría aquí 1 sobre 100. Entonces, lo que muestra esta sucesión es que a medida que se mueven los números en la dirección positiva, esto se acerca a un número. Entonces, esa es la idea del límite, ¿no? El límite es que estos números se acerquen a otro valor. ¿A qué valor se acercan estos números? Entonces, si ustedes observan, uno es mayor que un medio. Un medio es mayor que un tercio, mayor que un cuarto, y así sucesivamente todos los números son cada vez más pequeños. Este número es 0.001 y en ese caso pues siguen siendo valores cada vez más pequeños, ¿cierto? Entonces en la medida que los números se van acercando, por decirlo así, se aproxima, sería la idea, se aproxima a cero. La función se aproxima, pues la sucesión se aproxima a cero. ¿Qué quiere decir aproximarse? Quiere decir acercarse al cero. ¿Sí? Acercarse al cero. Entonces, cuando nosotros hablamos del límite de una sucesión en un punto, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿qué es una función? Pues una función, ya lo habíamos dicho al principio de este año, es una relación, ¿cierto? La relación y igual a f de x, que manda de un conjunto A, que llamamos dominio, ¿cierto? A un conjunto B, que llamamos rango, por medio de una regla f, que asigna valores de A, ¿cierto? Por ejemplo, x, le asigna un valor f de x. Sí, eso es todo, por medio de una regla. Entonces, este conjunto A, en este caso, pues puede ser cualquiera de los conjuntos de los números reales, y B, pues también puede ser cualquier número real, cualquier conjunto de números reales. El caso aquí es que lo que yo voy a mirar es esta idea de aproximarse, de aproximación. Entonces, por esa razón, hablar de límites implica hablar de aproximaciones. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando yo me refiero al límite de una sucesión alrededor de una función, perdón, alrededor de un punto? Entonces, por ejemplo, en esta función que aparece aquí, esta es una línea recta, si ustedes la ven, esto es y igual f de x, y esto es el eje x, ¿cierto? Aquí vemos que hay un valor 2. Entonces, si yo defino el punto, este punto que hay aquí, 1, este punto x igual 1, en x igual 1,
Entonces yo lo que pregunto es, ¿cuál es el límite cuando x se aproxima a 1 de la función f de x? F de x. Esa es la pregunta que vamos a responder con este tipo de gráficos, o con la idea del límite. Esa es la pregunta que respondemos con la idea del límite. Entonces, cuando nosotros hablamos de la idea del límite, lo que queremos ver es la aproximación. Entonces, para saber a qué se aproxima, ¿cuál es el valor de f de x? El valor de f de x son valores de y, ¿cierto? Son valores de y. De y. O sea, lo que quiere decir es que cuando yo me aproximo a x, lo que voy a intentar mirar es qué valores de y me aparecen al aproximarme a x, al valor de x. En este caso vale 1. Entonces, si yo me aproximo por este lado a x, ¿qué valores voy a tener? Y si yo me aproximo por este lado, ¿qué valores voy a tener? ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que alrededor de este punto, que aquí es la imagen de f, la imagen de f, eh, de x por f, o sea, alrededor de este punto, si lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando alrededor de este punto? Entonces, la pregunta es, si yo me acerco por la derecha hacia el 1, entonces lo que va a pasar es que las imágenes de estos valores lo que van a hacer es una especie de descenso hacia este número, ¿cierto? Y si yo me acerco por la izquierda, por este lado, lo que hacen las imágenes de este es volver a acercarse, pero aquí van subiendo, subiendo hasta este número. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahí? Ahí lo que voy a tener es que cuando yo me acerco por la izquierda, lo que yo voy a mirar siempre en un límite es que al acercarme por ambos lados, se acerca el mismo valor a este número que aparece aquí, que es 2. Entonces, observa, si yo genero una tabla para esta función, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo no sé cuánto vale esta función, yo no sé quién es esta función. Suponiendo que yo sea capaz de resolver el valor de esta función. Esto es un poco de álgebra de grado noveno. Ustedes recuerdan que esto es una recta. Por ser una línea recta, pues tiene la forma y igual a mx más b. Esto no van a tener que hacerlo allá en la gráfica, en los ejercicios. Pero es bueno que recuerden cómo se hace. Entonces, yo lo que quiero saber es, bueno, ¿quién es el límite? El límite es 2. Debe ser 2. ¿Cierto? Aquí claramente se muestra que en la función, la gráfica, observa que el límite es 2. Pero la pregunta ahora no es solamente, sino ¿por qué? ¿Por qué es 2? ¿Cierto? ¿Por qué es 2? Entonces la pregunta es, bueno, si es 2, ¿cuál es la razón? Pues la razón es que si yo observo esta línea que hay acá, esta línea pasa por el punto 0,1 y pasa por el punto 2,0. O sea que yo tendría dos puntos. Tendría 0,1 y tendría 2,0. Perdón, 1,2. 1,2. Uno en X y 2 en Y. Entonces, de una manera muy elemental, pues nosotros podemos encontrar la ecuación de esa gráfica. Pues no es necesario que lo hagan en los ejercicios porque esto es simplemente como un ejemplo. En los ejercicios no hay necesidad de hacerlo, solo señalan que vale 2 o hacen la aplicación porque yo les voy a dar la ecuación. Mejor dicho, en los ejercicios ya la ecuación está dada, esto es solo un ejemplo. Entonces, básicamente la ecuación de esto sería y menos 1 igual a, en la ecuación de dos puntos, a la pendiente m por x menos 0, porque sería el otro punto de acá, x menos 0. Entonces, al tener estos valores, yo lo que voy a hacer es observar que m es igual a, m en la pendiente es igual a y, es igual a 2 menos 1 sobre 1 menos 0, que son los puntos, los valores de los puntos, que realmente
y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esto, pues 2 menos 1 es 1, y 1 menos 0 es 1, y esto es 1 sobre 1, o sea que esto vale 1, m vale 1. O sea que esto es y menos 1 igual a x. O sea que la gráfica de esta función es y, si yo paso para allá, igual a 1 más x. Por esa razón tengo esta. Entonces, al tener ya la ecuación, esta ecuación de aquí, yo puedo corroborar, no solo gráficamente como estoy haciendo acá, que la función se acerca al punto 2, tanto por la izquierda, por este lado, como por la derecha, sino que además lo puedo hacer analíticamente. ¿Cómo lo hago de forma analítica? Pues de forma analítica lo que hago es tomar valores x y f de x y f de x, y genero una tabla en la cual en esa tabla, pues yo lo que voy a hacer es darle varios valores a x y a y, ¿cierto? Aquí le vamos a dar unos cuantos nomás, con la idea pues de mostrar el ejemplo solamente. Entonces, cuando x vale, vamos a darle valores menores entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces, cuando x vale, por ejemplo, 0.1, ¿cuánto vale f de x? ¿Cierto? ¿Cuánto vale f de x? ¿Y cuánto vale cuando vale 0.2? Valores cercanos a 1. Digamos, acerquémonos más a 1. Tomemos valores mucho más cercanos a 1 por la izquierda y valores más cercanos a 1 por la derecha. Entonces voy a tener, digámoslo así, más fácil, valores muy cercanos al 1 por la izquierda y valores cercanos a 1 por la derecha. Entonces supongamos que yo tengo aquí el 1 en la mitad, y aquí voy a tener por la izquierda voy a tener 0.99, 0.99 muy cercano al 1 por la izquierda, y por aquí voy a tener 0.9. Por acá voy a tener 1.01, y por aquí voy a tener 1. No, 1.01 estaría más cerca. Bueno, sí, está bien. 1.1, por ejemplo. Muy cercanos por la derecha. Por la derecha. Entonces, ¿qué valor produce este? Esto es 1. Entonces, cuando yo voy a graficar la función, yo voy a encontrar el valor, lo que hago es reemplazar en la función y o f de x. Entonces, si f de x es igual a 1 más x, entonces cuando x vale f de 0,9, f de 0,9, f de 0.9 es igual a ¿quién? A ver, esto sería f de 0,9, sería igual a 1 más 0.9. Solo reemplazar. 1 más 0.9 es 1.9. Entonces tengo aquí 1.9. Aquí que voy a tener 1.99. Por acá que voy a tener 2.01. Y que voy a tener aquí 2.1. Entonces, en ambos casos, cuando yo reemplace el valor aquí en el límite, ¿qué voy a tener? Que el valor de este límite en este punto es igual a 2. ¿Por qué? Porque por la izquierda, es decir, por debajo del 2,
los valores se acercan o se aproximan a 2. Se aproximan a 2. Y por la derecha, por encima, los valores también se aproximan a 2. Entonces, lo que quiere decir es que primero hay un detalle bien importante. Los límites que hay por la izquierda y por la derecha se llaman límites laterales. Eso ya lo vamos a ver en unos segundos. Pero lo fundamental aquí es que los valores de la función por la izquierda y por la derecha son valores que van a tomar el mismo, van a estar alrededor del mismo punto, o sea, este punto que hay aquí. El valor de la función en ese punto es el mismo tanto si me aproximo por la izquierda como si me aproximo por la derecha. Entonces lo que yo estoy diciendo es, al aproximarme por la izquierda, los valores empiezan a descender hasta 2. Y al aproximarme, perdón, al aproximarme por la derecha, los valores empiezan a descender hasta 2. En esta línea, porque esto es una línea recta. Y al aproximarme por la derecha, los valores empiezan a ascender hasta el 2, por la izquierda, perdón. Hoy estoy un poco lento con la izquierda y la derecha. Al aproximarme por la izquierda empiezan a ascender hasta 2. Ahora, esto es algo que pasa en este ejemplo porque es una línea recta. Si fuera otro ejemplo, pues no necesariamente es que descienden o ascienden o aumentan o disminuyen, sino que simplemente la palabra aquí es aproximarse. O sea, esta es la palabra clave. Se aproximan al punto donde estamos encontrando el límite de la función. Eso básicamente es la idea en general de lo que es el límite de una función en un punto. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues ustedes determinan el punto. Listo, si el punto es 1, digamos, yo quiero el punto A, entonces yo voy a buscar valores de X que estén por debajo de A, es decir, menores a y valores que estén por encima, que se vayan, ¿qué? Aproximando a A. Pero valores muy cercanos, como este, 0.9, 0.99 y así. Estos valores, este tipo de valores. En el libro, en la guía pues del libro que yo les envié, hay varios ejemplos. Lo que se hace en general es este procedimiento. Este procedimiento es el procedimiento general. Entonces, lo que se toman son valores cercanos al punto, digamos, si el punto es x a, entonces yo digo, ¿cuál es el límite? Supongamos que yo diga, ¿cuál es el límite? El límite de f de x cuando x tiende a al valor de a. Entonces, ¿qué es lo que voy a verificar? Que por la izquierda y por la derecha, en ambos casos se aproxime al mismo punto, en f. O sea, los valores de y recorran la misma distancia, bueno, no la misma distancia, pero sí se aproximen en general a este valor que hay aquí, que es el valor de la función en ese punto. Eso no siempre se va a dar así porque en ocasiones el punto, pues la función es un poco más compleja, tiene ciertas definiciones que hacen que sea distinta, pero en general esta es una buena idea de lo que pasa cuando un valor se aproxima a un punto alrededor de un punto. O sea, yo lo que estoy buscando es como una especie de vecindario alrededor del número A en el cual yo pueda verificar que al aproximarme a este número por la izquierda y por la derecha, los valores de la función sean los mismos. Eso significa que tiene límite. Entonces, cuando yo hablo de aproximarme por la izquierda y aproximarme por la derecha, me refiero a los límites laterales. Pero ahorita vamos a mirar eso. En la gráfica, en el libro está este ejemplo, digamos, esta es la función x cuadrado más 3. Entonces, aquí lo que hacemos es mirar valores cercanos al 3, ¿cierto? Al 3. Entonces, en esta gráfica vamos a mirar valores cercanos a 3. Entonces, ¿dónde está el valor de 3? 3 está aquí en medio de 2 y 4.
naturalmente, ese es su punto donde debe estar, aquí, en medio de ese 4. Bueno, vamos a cambiar aquí el color para hacerlo un poco distinto. Vamos a cambiarlo por otro color. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En medio de 3 y 4, perdón, de 2 y 4 está el 3. Entonces aquí, pues yo voy subiendo estos valores. Bueno, vamos a ver aquí. Por aquí más o menos. Por aquí más o menos está. Por aquí más o menos está el 3. Ahí me disculpan un poco mis dibujos porque no son pues muy precisos, pero bueno, la idea es que tenemos claro que ahí está el 3. Entonces, ¿cuál es la idea de este? Observar que a este punto debe estar alrededor de este punto, del 12. Este es y igual a f de x, igual a f de x. Pues ya ustedes saben que la función que tiene este tipo de forma es una parábola que abre hacia arriba porque el coeficiente de la x es positivo. Recuerden que esto es x cuadrado más 3 es y o f de x es igual a x cuadrado más 3. Si este coeficiente es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y estas unidades lo que hacen es moverlas sobre el eje y, como x cuadrado está centrada en el origen, entonces el origen es 0, lo que hace es moverla 3 unidades hacia arriba, porque tiene más 3, y ahora hacia arriba porque tiene coeficiente positivo. Esta es la gráfica de x cuadrado más 3, y entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 3? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? Ver valores cercanos a 3 por encima y por debajo, por encima y por debajo. Entonces, a medida que se aproximan a 3 por debajo, es decir, por aquí, es la aproximación, es una aproximación. Entonces, lo que se pregunta es, bueno, ¿cuánto vale x? ¿Cierto? Es una aproximación. ¿Cuánto vale f de x? Entonces, f de x vale, cuando x vale 2.5, el 9.5, ¿cierto? Cuando vale 2.9, 11.41. 11.940, cuando vale 2.99, cuando vale 2,999, vale 11.9999, 4001. O sea, estos valores, si ustedes los ven, son muy cercanos al 12, tanto por encima como por debajo. ¿Sí lo ven? Y eso es lo que vamos a definir como el límite de una función en un punto, es el valor al cual se aproximan por la izquierda y por la derecha los valores de la función, o sea, los valores de y, cuando se toman valores cercanos o alrededor del punto x, que es 3, la función toma estos valores. Aquí va a pasar algo similar, van a ir descendiendo hasta 2 por la derecha, y por la izquierda van a ir ascendiendo hasta el 12. Perdón, descienden por la derecha desde el 12 hasta el 12 y ascienden por la izquierda hasta el 12. Este es, digamos, el mecanismo. Entonces, no siempre tienen que poner el 2.5, 2.9, porque lo que depende es del valor. Entonces, por ejemplo, si fuera 4, ¿cuál es el límite? Cuando x tiende a 4 de x cuadrado más 12, más 3, perdón. Entonces, ¿cuál sería el límite? El límite sería, ¿cuál sería el límite de esa función en ese punto? Entonces, el límite sería, tomando una gráfica similar a esta, entonces tendríamos valores ya no cercanos a 3, sino alrededor de 4. Entonces podríamos tener 4, 0, 0, 1, 4, 0, 1, 4.1, 4.5, por ejemplo. Y por la izquierda tendríamos 3,99, 9. Por la derecha tendríamos 2,99.
Y por acá tendríamos 2,9 y, bueno, y 2,5. 2,9 y 2,5. Borremos aquí la función un poquito. Borremos esta de aquí. Ya la volvemos a ubicar. Entonces tendríamos 2,9, 2, 2,5, 2,5. Entonces, esto sería x. Y f de x serían los valores correspondientes a la función en esos puntos. ¿Sí? Correspondiente a la función en los puntos pues que está ahí. ¿Cuáles serían esos valores? Pues para eso usamos una calculadora o lo hacemos a mano, pues realmente no sería muy complejo usar una calculadora y hacer la operación, ¿cierto? ¿Cuál sería el límite? El límite sería, en este caso, cuando el límite cuando x tiende a 4, de x cuadrado más 3 sería igual a 4 al cuadrado más 3, y eso es igual a 16 más 3, eso sería 19. O sea que estaríamos diciendo que estos valores estarían muy cercanos al 19, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, el 401, ¿qué nos debe dar? Nos debe dar valores como, miremos en la calculadora, eh, 401 elevado al cuadrado, 401 es igual a 16,0401 por 401. Serían 16,006 más 16,0.8. Entonces, más 3 sería 19,0.801. Sería 19,0801. 19,0801 en 401. Cuando vale, cuando vale 4001, 4001 es 16,0008. Esto es 10 más 19, más 3 serían 19,00801. Cuando vale 3,9999, por ejemplo, 3,99 sería 15,992, sería 18,992, 18,992. Cuando vale, eh, aquí me equivoqué, debo aceptar y corregir. Esto no es 2 ni 2, es 3. Hay que corregir. Corregimos aquí. Entonces esto es 3,99. Esto es 3,9 y 3,5. Estamos tomando valores cercanos a 4.
Para 399 tendríamos 3,99 al cuadrado, sería 15,9 más 3 sería 18,920. ¿Sí ven? 18,9201. Bueno, así y así sucesivamente. Claramente aquí se observa que esto efectivamente va en la dirección del valor de 19, que es el límite que estamos buscando, ¿cierto? Alrededor de ese punto. Bueno, en el caso, entonces, cuando hablamos de estos límites por la izquierda y por la derecha, estamos diciendo que estos se llaman límites laterales. Límites laterales. Entonces, ¿cuál es la condición para que un límite exista? Que los límites laterales sean iguales. Entonces, el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha. Esa es la condición. Entonces, los límites laterales lo que nos dicen es, para que el límite de verdad de f de x sea igual a b, significa que el límite por la izquierda debe ser igual. Eh, Aquí este lleva un menos y este lleva un más para señalar que son límite por la izquierda, mejor dicho. Si el límite, si el límite de f de x, cuando x tiende a es igual a b, eso significa que, digamos que b sea un número y ese sea su límite, significa que el límite, cuando x tiende a por la izquierda, le ponemos un signo menos aquí arriba para señalar que es la izquierda, de f de x es igual a b y que el límite de f de x por la derecha también es igual a b, cuando x tiende a por la derecha, es igual a b. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. Entonces, si yo tengo un límite, la única forma que ese límite realmente exista es que tanto por la izquierda como por la derecha los límites sean iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta función, observemos esta función aquí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, el límite por la izquierda, ¿quién es? Entonces voy a mirar. Cuando x, digamos que esto es f de x, es una función. Entonces yo veo el límite cuando x tiende a, perdón, este no. Este es f de x. Entonces el límite, cuando x tiende a x sub 0, perdón, x sub 0 por la izquierda es igual a esto que hay aquí, ¿cierto? Esto es y, llamémoslo y1. Y cuando, digamos, por la izquierda y por la derecha, esto es igual de f, es igual a y1. Y por la derecha, el límite, cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, o sea, positivo por este lado, entonces va a ser, de f de x va a ser igual a y2, o sea, este número de aquí, y2. Como y1 es diferente a y2, entonces el límite no existe. Este límite no existe, porque los límites son diferentes. Esta es la definición.